De frente. En México, según el INEGI, 32.6 millones de trabajadores no tienen acceso a servicios de salud, así como a otras prestaciones. Esto pone al descubierto la gran precariedad que tenemos actualmente en la situación laboral de nuestro país. Hoy vamos a platicar con Andrés Villarreal. Él se encuentra allá en Culiacán en este programa De Frente. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué dice Culiacán? Mucho calor aquí en Culiacán. Magda, te saludo desde esta tierra que solo tiene una estación, que es siempre es verano. No, bueno, qué bárbaros. Nosotros quisiéramos un poco de ese verano cuando estamos amaneciendo a 0 grados, pero vámonos a lo que nos ocupa en este día. Fíjate que ya hablaba yo de cuál es la realidad laboral o hacia un planteamiento sobre la situación que tenemos en nuestro país, Andrés. Vamos a plantear 5 situaciones más a lo largo de este programa, para los cuales tendremos solamente 3 minutos para poder dar respuesta y fijar una postura referente a eso. ¿Te parece si empezamos? Adelante. El presidente Enrique Peña Nieto presumió recientemente la creación de más de 3 millones de empleos. Con esto él dice que es el sexenio del empleo. ¿Cómo lo ves tú? Como eslogan de sexenio, como eslogan de su gobierno, suena bastante bien. Yo le vería 2 problemas a este eslogan que está utilizando el presidente Enrique Peña Nieto. El primero y principal es que es una copia de su predecesor. Felipe Calderón Hinojosa utilizó el sexenio del empleo como una frase de su campaña. En el año 2006, Felipe Calderón repetía constantemente esta frase de que su sexenio sería el sexenio del empleo. Sin embargo, sí hay que admitir que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto hay una mejora sustancial en la creación de empleos. Pero como todo eslogan, tiene que ser, no tiene matices, no se pueden explicar muchas cosas. Ciertamente, con Enrique Peña Nieto se han generado muchos más empleos que en varios sexenios de sus predecesores. Pero ¿cuál es el punto principal en esta generación de nuevos empleos? Pero ¿sabes, y además, ¿sabes qué creo yo en ese sentido, social? Andrés? Que la realidad es que, a ver, sí estamos hablando de que ese fue un eslogan de campaña de Felipe Calderón, pero en este caso Enrique Peña Nieto decía que iba a ser, pues, como tal el gobierno del combate contra el narco, y finalmente parece que estábamos en el mundo al revés. Felipe Calderón terminó combatiendo al narco y Enrique Peña Nieto terminó creando empleos. Yo creo que sí hubo un avance en materia laboral, sin embargo, son empleos mal pagados. Sí, efectivamente. Por eso señalo que lo que ha recurrido el presidente Enrique Peña Nieto es agarrarse de una brasa ardiendo. Es decir, ante pocas posibilidades que tiene Peña Nieto de estar explicando, ha surgido esta de manera colateral, el sexenio del empleo. Sí hay generación de empleos, eso es indiscutible, ahí están los números. Por otro lado, coincido en la parte que señalas del pago que reciben estos empleos, cuál es la calidad de estos empleos. Sí tenemos un problema con esta calidad de los empleos, pero es innegable, sí podría ser el sexenio del empleo en cuanto a generación, pero es el gran problema, y que lo estaremos viendo en los próximos minutos, es el sueldo. ¿Cuánto realmente ganan estos empleos que se acaban de generar? La realidad es que es triste, ya lo decía yo al inicio de este programa, 32.6 millones de personas no tienen acceso a algunos servicios de salud. Y si me permites nada más hacer una acotación, cuando te referías a la cantidad de empleos que había generado Felipe Calderón, que realmente se quedó corto en su momento, pues solamente le llegó a 2.250.000, cuando su meta era justamente esto, poder alcanzar 1 millón de empleos por año. Sin embargo, ya lo decíamos, no lo consiguió. Hablábamos también de las condiciones del salario. ¿Tenemos un salario mísero? Miserable, diría yo. Si hacemos una comparación, si ya mencionábamos con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, yo me iría mucho más atrás. El salario promedio que tiene un mexicano en nuestro país es de 3.733 pesos, de acuerdo a la última cifra que se puede conocer, que es al mes de
enero de 2017. 3,733 pesos en promedio se gana al mes. Esto es realmente muy por debajo de lo que consideran organismos nacionales e internacionales para poder sobrevivir. Y esto es por debajo de la pobreza, es decir, por debajo de la línea donde alguien pudiera cumplir con todas sus expectativas. 3,733 pesos. Pero esto no es todo. Si nos vamos en una línea del tiempo mucho más larga, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando concluyó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1994, el salario promedio de un mexicano, quitando por supuesto la inflación y a precios actuales, era de 3,574 pesos. Es decir, en todos estos años, 4 sexenios después, solamente se incrementó el salario en promedio y en términos reales 200 pesos. Es más, ni siquiera 200 pesos, 180 pesos. Con Ernesto Zedillo era 3,425 el salario en promedio, quitando otra vez en términos reales. Con Fox ahora resulta que cuando terminó el sexenio de Vicente Fox era el mejor salario, eran 3,964 pesos en términos reales. Casi le pegó a los 4,000. El gran problema de Enrique Peña Nieto es el sexenio del empleo. Sí, pero muy mal pagado. Es que yo creo que ahí se tienen que ver realmente el tipo de empleos que se están creando. Estamos hablando de empleos que en gran medida pueden tender también a la informalidad, sobre todo por esta cifra que, insisto, mencionaba desde un principio y por eso me parece circunstancial. Personas que no tienen acceso a la salud, por lo tanto también están hablando de un salario que pues en realidad tiene muchas deficiencias. Bueno, no. Ahora, yo estoy hablando, Magda, yo estoy hablando solamente, yo estoy hablando de empleos formales. Porque si hacemos la mezcla de empleos informales con formales, como tú lo estás haciendo, pues no sería, no son dos cosas comparables. Yo estoy hablando de empleos formales, Andrés, pero a veces le va mejor a la gente cuando está dentro de la informalidad a decir de ellos mismos, porque ganan más de lo que actualmente se tiene como salario mísero, que son 80 pesos, que te decía, si hablamos de 6.30% de la inflación en este año, no te alcanza para nada, tan solo un kilo de tortillas te vale 14 pesos, y si no, que se lo pregunten al presidente de este país. Es posible que muchas de las veces les vaya mejor en la informalidad, pero lo que ha cambiado durante estos últimos años, después de la reforma laboral de 2012, es justamente llevar a la formalidad a la gran mayoría de los mexicanos. Y hablar de trabajos formales y trabajos informales nos lleva a adentrarnos en una realidad laboral, Andrés. Según el Coneval, pues se requerirían 11,290 pesos para decir que le estás brincando y que no vivimos en pobreza. ¿Cuál es la realidad que tenemos en nuestro país? Pues ahí está, básicamente lo que menciona el Coneval de estos más de 11,000 pesos que se necesitan al mes para poder salir de la línea de pobreza. Y si te estoy diciendo que en este sexenio de Enrique Peña el salario promedio de un mexicano es de 3,733 pesos, necesitaríamos que los 4 miembros de una familia trabajaran. Ya no basta con el salario del papá y de la mamá, tendrían que sumarse otros salarios para llegar a estos 11,000 pesos de los que habla el Coneval para poder sobrevivir. Y una realidad laboral muy compleja en nuestro país. Es como si estuviéramos hablando de diferentes países dentro de un mismo país o de diferentes mundos dentro de un mismo estado. Yo te pondría, por ejemplo, el caso de Sinaloa, que tiene municipios que tiene zonas tan fuera de lugar, como si estuviéramos hablando de México, del municipio San Pedro Garza y uno de los municipios más pobres de Oaxaca, por ejemplo. Lo mismo sucede en Sinaloa. Tenemos municipios como Badiraguato, donde los índices de pobreza son muy altos, y tenemos municipios como Culiacán, por ejemplo, donde mejoran sustancialmente las condiciones de la gran mayoría de los sinaloenses. Es decir, dentro de un mismo estado puede haber 2 mundos diferentes, dentro de un mismo país como México hay 2 mundos también diferentes. Es una realidad laboral muy dispareja, muy compleja, donde los salarios no mejoran de manera sustancial. ¿No te parece una triste realidad cuando nos comparamos con el panorama internacional, Andrés? Estamos hablando de que la OCDE, por ejemplo, dice que la mano de obra en México es la peor pagada de los 35 países que la integran. Y si nos vamos más allá, el The Conference Board también dijo que Estados Unidos, por ejemplo, su salario es de $37.71. En el caso de Canadá, 30.94, y México solamente alcanza 5.9.
$90. Ahí podemos hablar del Tratado de Libre Comercio, que ahora todavía no termina de definirse, y de muchas cosas que podrían pasar con esta realidad laboral actual. Sí, bueno, estamos hablando también de las comparaciones, a veces son muy mañosas. Imagínate compararnos, por ejemplo, con Canadá o con Japón, donde la mano de obra es sumamente especializada. Si revisamos los salarios en algunos de los rubros, por ejemplo, la manufactura, que la industria de manufactura, podríamos hacer esa comparación y resulta mañosa. Por supuesto que en Japón ganan mucho más dinero. No, pero ¿tú crees que la mano de obra en México no está lo suficientemente capacitada? Yo creo que sí, y ahí está el claro ejemplo de que tenemos fuga de talentos constantemente por los empleos mal pagados. No, pues por supuesto que hay talentos, pero eso no quiere decir que la mano de obra esté capacitada. Yo creo que sí estamos capacitados y esa es la realidad por la que también hay inversión en el país. La situación es que tal parece que estuvieran empeñados en crear una situación de pobreza en el país y que eso es lo que no permite que se quite el control. Yo creo que va más por ese lado, pero ahora hablamos de un México de contrastes. Ya enmarcabas justamente cómo dentro de un mismo estado podemos tener dos realidades totalmente diferentes. Bueno, yo nada más, incluso nos sirve también para explicar este país de contrastes de lo que estás señalando. No es de creer que tenemos una mano de obra capacitada, eso no es una creencia, esto no es un asunto de fe, es un asunto de realidades y de números. Si tenemos un país como México, donde cada vez generamos menos ingenieros, por ejemplo, y tú me dices que tenemos mano de obra capacitada nomás por un asunto de fe, eso no es un asunto de fe. Es un asunto de números, es un asunto de un tema de educación. El trabajo, la realidad laboral de nuestro país está sumamente relacionada con la educación. Por eso regresamos al principio. Enrique Peña Nieto habla de su sexenio del empleo, cuando debió haber hablado del sexenio de la educación. Él armó una reforma educativa y estábamos esperando que se hablara el sexenio de la educación, no el sexenio del empleo. Bueno, pero es que si en realidad nos vamos a contrastes y si nos vamos a eslogans de campaña, podemos recurrir a todos los presidentes anteriores, todos tuvieron un eslogan distinto y dime realmente cuál fue el que concretó el eslogan con el que inició. Absolutamente ninguno. Yo te hablo de un México de contrastes, en donde el salario mínimo un empleado lo tiene en 80 pesos y en donde tenemos también diputados, senadores, o en este caso, ¿qué me dices? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia que están ganando alrededor de 4.659.000 pesos, anuales. Realmente hay una gran diferencia entre uno y otro. Ese tipo de contrastes son los que tenemos en este México que ya está lastimado en sus entrañas. Esa es otra de las comparaciones también que me parecen muy mañosas. Es decir, ciertamente no es innegable que un ministro de la Suprema Corte gana mucho dinero. Por supuesto que sí. A mí no me preocupan eso, es como cuidar los centavos cuando se nos están fugando los pesos. Es como el bono de los diputados que se van a embolsar. Que después hablaremos de eso. Peleando por 800,000 pesos cuando en realidad se están haciendo los moches, están llevándose una carretada de dinero por otro lado. Es decir, sí es una situación dispareja entre el salario mínimo y un ministro de la Suprema Corte. Me estás mencionando a quien más gana dinero en este país. No, Andrés, ¿y qué tal si me mencionas al director de la selección mexicana? Y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Al director de la selección mexicana me vas a decir después. No, te voy a decir, pero que se lo ganen. ¿Cómo es posible que los diputados puedan tener esos bonos, que puedan tener esos salarios? Cuando dime cuántas veces sesionan en una semana. Dime cuántas horas realmente trabajan contrastados contra toda la gente de la clase baja que se quema el lomo más de 8 horas al día. No es posible y ahí sí no coincido. El salario tiene que realmente estar equiparado con la forma en la que estás trabajando. Si no te lo mereces, pues ¿cómo? Dime si realmente se lo merecen estos señores. Y eso nos lleva a algo que ya mencionaba, no, pues el bono legislativo. Bonos que son millonarios. Si tú fueras de la Comisión de Salarios Mínimos, entonces pondrías el salario del ministro de la Suprema Corte a un jornalero. Eso tampoco es una realidad, por favor. No, buscaría que fuera justo. Y lo justo, si te están diciendo cuál es el nivel de pobreza que hay en México, que podemos recurrir nuevamente a la cifra de los 11,000 pesos, estamos hablando de que el salario mínimo tendría que incrementarse por lo menos el 4.7 de lo que se tiene ahora.
4.7 veces más tendría que incrementarse para que fuera un salario digno. No lo tenemos y por lo tanto yo no creo que estos bonos sean lo suficientemente necesarios cuando estamos hablando de una reconstrucción millonaria que se requiere en el país después de los sismos. Sí, estoy de acuerdo, por supuesto. No son necesarios los bonos, no deberían, en todo caso, que ahorren como lo hace cualquier otro trabajador, que utilicen la seguridad social, que vayan a lista, etcétera. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero nos estamos peleando por los centavos cuando se están fugando los pesos. Hay un grupo de diputados que ha participado en una serie de moches, que ha participado en una serie de negociaciones para presupuestalmente favorecer a alguien o para favorecer a algunas empresas. Ahí estamos cuidando los centavitos y un centavito como la abuelita y otro centavito, y el dineral se va por otro lado. Eso es lo que no estamos revisando: rendición de cuentas, vigilancia ciudadana a los diputados, fuera moches, un sistema estatal anticorrupción, un sistema nacional anticorrupción que realmente esté enfocado a visualizar los casos de corrupción. El bono que se embolsen los 800,000 pesos si hicieran el trabajo correctamente. Si lo hiciera correctamente, pero no lo están haciendo. Tal es el caso de que no tenemos hasta el momento un fiscal general de justicia, un fiscal para el Sistema Nacional Anticorrupción, un fiscal para los delitos electorales. Entonces, no están haciendo su trabajo. No se merece ni siquiera eso. Ya lo dijo Cepeda Patterson, al diablo con las instituciones. Ya dijo Enrique Peña Nieto. Esa no es una frase de Andrés Manuel López Obrador, es una frase de Enrique Peña Nieto: al diablo con las instituciones. Nada más que no se burlen demasiado a las instituciones, no vayamos a caer en algo que no, Andrés. Pero vamos a hablar de manera general en todas estas conclusiones. Ya hablamos de un bono legislativo, hablamos de un México de contrastes, de una realidad laboral que puede ser lacerante. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, las recomendaciones a veces suenan muy vagas, pero hay una fórmula que ha funcionado en otros países. Si vemos, por ejemplo, el comportamiento errático que ha tenido el salario del que hemos venido hablando, va parejo con el comportamiento económico de nuestro país. Es decir, es este sub y baja como una montaña rusa. Hay que mejorar la calidad de los empleos, pero para eso hay que primero empezar a crecer mucho más en términos más altos de los que actualmente tenemos. O sea, la realidad, y lo vamos a poner así como en alguna columna decía, no hay lana, pero hay más chamba, ¿no? Bueno, eso sí, en todos los trabajos. En todos los trabajos vemos más trabajo, vemos jornadas laborales extensas por un mísero sueldo o por un mísero salario mínimo de 80 pesos. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en De Frente. Al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazote hasta Culiacán. Pues ahí lo tiene usted. Esa es la realidad del sistema laboral que tenemos en nuestro país. Una realidad que, según nos dice el Coneval, deberíamos de estar superando los 11,000 pesos de ingresos mensuales. No lo hacemos, pero vemos contrastes tremendos. Vemos bonos legislativos que pretenden alcanzar más de 2.4 millones de pesos en el caso de los senadores y de los diputados más de 864,000 pesos. Finalmente, la última palabra, como siempre, la tiene usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Magda Bastida. Esto fue De Frente.